Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 492, Fiesta de té caótica. Ariadne se sobresaltó por el repentino toque de Julia Helena. La única razón por la que pudo evitarlo fue puramente porque había experimentado todo tipo de cosas en su vida. Hermana. La condesa de Mare no sonrió ante ese título. Julia Helena se dio cuenta de que la otra persona no estaba contenta. ¿Podría haber sido así? ¿Agarré su brazo demasiado rápido? Pero Julia Helena quería hacerse amiga de la condesa Ariadne de Mare hoy. Tenía un significado más profundo. ¿Por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Casi no conozco a nadie en la sociedad de San Carlo. Ariadne respondió con cortesía inquebrantable. Como es una invitada de honor extranjera, seguramente habrá cosas a las que no esté acostumbrada. Julia Helena volvió a agarrar el brazo de Ariadne y se frotó contra ella. Su tono era coqueto. Es difícil adaptarse. La duquesa viuda Rubina me está ayudando mucho, pero como no hay nadie de mi edad, me aburro. Ariadne miró fijamente a Julia Helena. ¿Es tan amable con alguien que le quitó a su futuro esposo solo porque no tiene amigas de su edad? No hay forma de que su orgullo no se haya herido cuando su prometido se fue con otra mujer frente a sus ojos. Este era un sentimiento que cualquier ser humano sentiría, independientemente de su buen carácter. Esa no es la verdadera razón en absoluto. ¿Cuál es la verdadera intención de la princesa? Ariadne se quedó pensando en las verdaderas intenciones de la princesa y perdió el momento de hablar. Hubo un breve silencio en un momento en que habría sido muy natural si hubiera ofrecido presentarle a alguna joven de su edad, o si la hubiera invitado a dar un paseo con ella la próxima vez. Julia Helena juzgó que su encanto, su arma secreta, no había funcionado en absoluto en esta situación. ¡Ay! No funciona. Julia Helena tampoco pensó que funcionaría de inmediato. Sabía muy bien que ella era la persona que necesitaba ganarse el favor en su relación con Ariadne hoy. Así que la princesa lanzó el segundo cebo que había preparado. La historia de cómo ayudó a la gente llegó hasta Manchique, al otro lado del mar. Es una historia ejemplar y un modelo para las damas de la corte. Las mejillas de Isabella, sentada en diagonal y experimentando de primera mano el sorprendente hecho de que podía ser marginada incluso en una disposición de mesa redonda, se contrajeron con malicia. Ojos que ven la verdad, madre de los pobres, lo escuché todo. Me sorprendió y me conmovió mucho que no solo donara sus bienes, sino que también fuera personalmente a los barrios marginales. Nunca me lo había imaginado. Los labios de Isabella se movieron ante la descarada alabanza. Primero, quería gritarle, ¿no tienes orgullo? Ah, yo también fui voluntaria en el hogar de Rambouillet. El arduo trabajo de ella y la condesa Balzo llevando solas pesados barriles de sopa de maíz para distribuirlos a los pobres y malolientes pasó por sus ojos como un torbellino. Sin embargo, no era un ambiente en el que Isabella pudiera intervenir. Se golpeó el pecho por dentro con resentimiento y frustración. Julia Helena no mostró ningún interés en Isabella. En cambio, sonrió con los ojos y le habló dulcemente a Ariadne. Siempre quise hacerme amiga de la condesa de Mare, pero nunca hubo una oportunidad para hablar cómodamente. Era cierto que no había habido una oportunidad. Las dos solo habían estado en el mismo lugar 2 veces. La primera fue en el gran baile donde Julia Helena apareció por primera vez en la sociedad de San Carlo. Fue el día en que el príncipe Alfonso se mantuvo a su lado y declaró que ya tenía esposa. La segunda fue la cena familiar, organizada por León III, de la que no se sabía con qué criterio se había invitado. Ese día, Julia Helena se hirió la cara con un cristal roto mientras negociaba con León III, pidiéndole una prima si le ofrecía a César como esposo. Julia Helena no lo sabía en absoluto, pero ese día también fue el día en que el gran duque César le propuso una aventura a la condesa Ariadne, quien era familia. En cualquier caso, ambas ocasiones fueron bastante inadecuadas para que Julia Helena y Ariadne tuvieran una conversación íntima a solas. Me alegré cuando me invitaron hoy, por fin podré ver a la condesa de Mare de cerca. ¿Qué clase de drama es este? La mente de Ariadne se volvió más complicada.
La duquesa viuda Rubina le dijo a la princesa Julia Helena de antemano que yo estaría allí. Pero me lo ocultó a mí. Y la princesa lo sabía y aún así vino. Ni siquiera la adulación descarada que Isabella no pudo ocultar su resentimiento sirvió de nada. Ariadne no podía dejarse convencer por el acercamiento amable de Julia Helena, incluso si quisiera. Solo hay una situación en la que una persona acepta dócilmente y sin resistencia cuando le quitan algo codiciado, cuando la otra persona la supera unilateralmente. Supongamos que la princesa Julia Helena llegó al reino etrusco para casarse, y en lugar de Ariadne, la princesa Auguste de Gálico no murió y se casó con el príncipe Alfonso. Aunque el reino de Gálico es mucho más poderoso que el principado de Manchique, una persona normal habría buscado razones por las que era mejor que Auguste. Inevitablemente algo aparecería. La princesa Julia Helena probablemente habría citado sus reclamos sobre el reino de Dodesa, su linaje imperial ratán, su edad más joven que el príncipe Alfonso y su excelente dote como sus ventajas. Ese era un comportamiento natural para un ser humano. Los humanos siempre tienden a sobreestimar su propio nivel. Incluso si hubiera estado la princesa Auguste de una gran nación, ¿no se enojaría si una mujer noble común de su propio país fuera elegida como su cónyuge en su lugar? Imposible, soy un blanco fácil en ese sentido. El estatus de Ariadne era perfecto para provocar la ira de Julia Helena. No era la hija de una familia real, sino de una familia noble, solo una de las vasallas. Era un matrimonio desigual, por lo que ni siquiera podían dejar un heredero. Para empeorar las cosas, hasta hace poco era una plebeya, la hija ilegítima de un clérigo. Incluso si la tomara como concubina, se quejaría de que mi esposo no se preocupa por su reputación. Pero no había mujer que pudiera estar tranquila si su único cónyuge, con quien había jurado ante Dios, tenía a una mujer de ese estatus a su lado. La duquesa Lariesa también se había vuelto loca por este punto. Pero Ariadne había pasado por alto un detalle. La posibilidad de que el matrimonio con el príncipe Alfonso no fuera algo codiciado para la princesa Julia Helena. Si lo hubiera notado, habría comprendido de inmediato la situación actual. Sin embargo, Ariadne solo percibía la situación desde la perspectiva de un adulto, y además, de un adulto que conocía profundamente los asuntos internos. No hay forma de que ella quiera al superficial César cuando tiene a Alfonso, que posee la fuerza militar que el marquesado de Sinadenos necesita desesperadamente. Además, Ariadne conocía todos los crímenes que César había cometido, tanto en su vida pasada como en la actual, con más detalle que nadie. Sabiendo todo eso, era imposible enamorarse de César. Por esa razón, la Ariadne actual ni siquiera podía imaginar en qué estado anormal se encontraba Julia Helena. Si lo hubiera sabido, le habría tomado la mano y le habría dicho sinceramente, «Princesa, regrese a su país rápidamente», pero por ahora, así era. Por lo tanto, Ariadne no podía de ninguna manera mezclarse con Julia Helena y responder, «Yo también quería ser su mejor amiga, princesa». Con gran esfuerzo exprimió la poca extroversión que tenía y respondió, «Princesa, me siento honrada de que piense así». Según los estándares de Julia Helena, fue una respuesta fría. Acostumbrada a ser la única princesa del marquesado de Sinadenos, estaba acostumbrada a que la gente la recibiera cálidamente. Cuando ni el segundo intento ni la adulación funcionaron, Julia Helena hizo un puchero. Claro. Si hubiera sido una mujer tan fácil de convencer, no habría podido conseguir un príncipe con ese trasfondo. Finalmente Julia Helena lanzó su tercera y última carta. Era algo que su asistente Irene, la vizcondesa de Paramene, le había rogado que no mencionara, agarrándole la falda, pero como los dos primeros planes habían fallado, no había otra opción. «Hermana, cuéntanos cómo fue su primer encuentro, ¿dónde conociste a tu marido?». Ante estas palabras, los ojos de Ariadne, Bianca, Rubina e Isabella se abrieron de par en par. Esta fue la declaración de la princesa Julia Helena. «Reconozco tu matrimonio. Una declaración de que me retiraré completamente del príncipe Alfonso. Una declaración de que no participaré en esa carrera, una proclamación de que no me importa si el príncipe Alfonso se casa o no». Era la última carta que Julia Helena podía jugar contra Ariadne. La verdadera intención nunca podría ser dicha. Este era el límite. Julia Helena, que había lanzado la bomba, sonrió tímidamente. «Tengo curiosidad por su historia de amor con el príncipe». Bianca sonrió ampliamente. «Esto es».
La princesa Julia Helena también se había rendido. Ahora nadie se opondría al hecho de que Ariadne era la esposa del príncipe. Rubina también estaba sonriendo. De hecho, esta declaración era la más beneficiosa para Rubina. Marqués, su hija no está interesada en el príncipe. Porque si el marqués de Sinadenos insistía en que no podía aceptar a nadie más que al príncipe Alfonso como esposo de la princesa, la duquesa viuda Rubina y el gran duque César serían como un perro persiguiendo a un pollo. Isabella maldijo por dentro y Ariadne estaba en un caos, pero entendió el mensaje. ¿No quieres casarte con Alfonso? ¿Tienes un amante en tu país de origen? De todos modos, nadie pudo adivinar exactamente por qué la princesa Julia Helena había llegado tan lejos. Pero, de hecho, era natural. La inferencia también requiere los ingredientes adecuados. Todos en este lugar ignoraban por completo el enorme error de Julia Helena. Julia Helena tenía curiosidad por César, quería acercarse a César y quería casarse con César. Y quería joder a la condesa Contarini, la ex prometida de César y la amante de ese maldito rey, que no conocía su lugar y estaba impidiendo que ella se acercara a César. Así que la heredera del marquesado de Manchique estaba ardiendo de venganza, pensando que la ex prometida del hombre del que se había enamorado a primera vista, el gran duque César, era la nueva amante del rey, la condesa Contarini Isabella. Hermana. Julia Helena miró a Ariadne, la condesa de Mare, la mayor enemiga de su principal adversario, la esposa del príncipe. Con ojos brillantes. Me gusta San Carlo tal como está ahora. Así que quiero estar cerca de ti también, hermana. La princesa sonrió lo más amablemente posible. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que seamos amigos. Así que ayúdame a hundir a Isabella de Contarini. ¿Por qué diablos estás callada cuando deberías estar al frente, rogándole al príncipe que eche a Isabella del palacio? Creo que ustedes dos son una pareja muy hermosa. Rubina, que había decidido su dirección, se apresuró a intervenir para ayudar. A primera vista, son una pareja perfecta. Aunque, por supuesto, la princesa y nuestro hijo harían una imagen mucho mejor. Bianca, que había oído que Ariadne estaba siendo malinterpretada y quería aclararlo, también añadió una palabra. Si miras de cerca, verás lo bien que se llevan. Su Alteza Alfonso aprecia mucho a la condesa de Mare. Aprovechando el ambiente, Julia Helena insistió. Hermana, cuéntame sobre tu historia de amor con tu esposo. El esposo de mi hermana. Aunque no se sabía cómo reaccionaría Julia Helena cuando supiera la verdad más tarde, esta era la verdadera intención de Julia Helena en ese momento. Y esta verdadera intención fue oficialmente anunciada debido a la fiesta del té de hoy.